para el desarrollo de la actividad nos dan una situación problema y unas especificaciones físicas que necesitaremos para desarrollar el diseño y calcular las fuerzas externas. Nos dice que el área a cubrir eh, corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con perfil de acero estructural A36 eh, de un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. La cercha que nos tocó diseñar es la HAU. Bueno, aquí tenemos el tipo de cercha. Aquí tenemos el boceto. Nos proporciona la guía. Y bueno, iniciamos la actividad. Entonces hicimos un cuadro donde organizamos los datos bases. Tenemos entonces que el tipo de cercha es HAU. El área a cubrir será de un terreno de 12 metros de frente por 24 de fondo. La separación entre las cerchas será de 3 metros. La pendiente de la cercha será de 25 grados y el material para construirla es el perfil de acero estructural por el ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Tenemos entonces aquí un gráfico estructural de las cerchas, cómo quedarán las cerchas HAU sobre el área a cubrir, que ya sabemos que es un terreno de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Tenemos también el gráfico de la cercha con sus respectivos nodos y el acotamiento. Tenemos entonces aquí eh, los respectivos nodos, eh, las dimensiones de cada nodo y las dimensiones en general de la cercha. Entonces evaluamos las cargas externas. Para el desarrollo de la actividad evaluamos las cargas externas que soporta la estructura y dibujamos la cercha con las fuerzas externas aplicadas en cada uno de los nodos de la cuerda superior. Para esto tenemos otra vez unos datos generales. Eh, bueno, como ya sabemos, el tipo de cercha, el área a cubrir, la separación entre las cerchas, la pendiente de las cerchas, el material para construirla, el número de las cerchas, la longitud de la cuerda inferior. Bueno, el número de las cerchas tenemos que es un total de 9. La longitud de la cuerda inferior es igual a 12 metros. La longitud de la cuerda superior la calculamos pues con la longitud de la cuerda inferior dividida entre coseno de 25 grados. Esto nos da un total, un valor de 13.2405 metros. El área de influencia que la calculamos con la separación, el valor de la separación de las cerchas, que es 3 metros, por el valor de la longitud de la cuerda superior. Esto nos da un total de 39.723 metros al cuadrado, y la velocidad del viento, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Continuando con el desarrollo de la actividad, eh, calculamos las longitudes de los segmentos en la cercha. Para esto empleamos unas funciones trigonométricas básicas. Entonces hacemos los respectivos cálculos. Tenemos que los nodos A, B, B, C, C, D, D, E, F y F, G, el cálculo respectivo será de 2.207 metros, que será el cálculo de la longitud de la cuerda inferior
la longitud de la cuerda superior dividido entre 6. Y los nodos BL y FH será igual a 0.93. El de BK, FI será igual a 2.7 metros. CK y EI será igual a 1.4 metros, DJ a 2.8 metros, AL, LK, KJ, JI y EI, IA será igual a 2, CJ y EG será igual a 2.73 y DJ será igual a 2.8 metros. Plasmamos los valores que obtuvimos de los siguientes cálculos, los plasmamos en una tabla para tener pues todos los registros que obtuvimos de las longitudes. Estas nos dan un total de 43.52 metros. Continuando con el ejercicio, con el trabajo tenemos así que entonces el ángulo de las piernas iguales será entonces igual a 17.4 kilogramos sobre metros y el peso total de la estructura será igual a 428.602. Tenemos aquí unas especificaciones de las dimensiones que nos proporciona el libro guía. Tenemos entonces aquí, como se mencionaba anteriormente, que el ángulo de piernas iguales tendremos un valor de 17.4 kilogramos sobre metro. Para la cubierta se usarán tejas de Ternit número 6 para cada pendiente. Se requieren para cubrir los 62 que se requieren para cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior. 4 tejas, y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3.43 tejas para un total de 27.44 tejas, cada una con un peso respectivo de 17.6 kilogramos. Tenemos aquí otras especificaciones de las dimensiones de entre las correas. En el trabajo en relación tenemos que se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metros. El número de correas para cada pendiente será de 5 para un total de 10 correas. Para las dos pendientes, lo que de una longitud de 30 metros de correa por cercha. Calculamos las cargas vivas. Para las cargas vivas tenemos entonces 70 kilogramos sobre metros al cuadrado por 39.722 metros al cuadrado por la fuerza gravitacional, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que nos da un total de 27.277 0.974 newtons. Y para las cargas muertas tenemos entonces que el peso propio de la cercha, tenemos estos datos, será igual a la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Esto nos da un valor de 74.028, 74.020,
Bueno, tenemos entonces que el peso de las correas será igual a la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía, por la gravedad. Entonces tenemos así un valor de 1471.5 newtons. El peso de las tejas será igual al número de las tejas en el área de la influencia por el peso de la teja. Tenemos así el valor de 4753.8318 newtons. Las cargas del viento serán igual a 2383.32 newtons. Tenemos así que las cargas muertas serán igual a 16.037.2547 newton y la carga total será igual a la carga viva más la carga muerta, que sería igual a 433.14.3521 newtons. Y bueno, el paso a seguir sería distribuir las cargas en los nodos de la estructura. Tenemos entonces así que para el nodo A y G sería igual a la distribución sería de 3.61 kilonewtons, y para las demás cargas superiores, para las demás nodos superiores sería de 7.22 kilonewtons. Teniendo en cuenta una cercha, la cual vamos a calcular cálculo de reacciones en sistema de equilibrio. Nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y, y tenemos los momentos en sumatoria de momentos en A igual a 0, y haciendo los cálculos tenemos que G sub Y es igual a 25,66 kilonewton y A sub Y es igual a 21,66 kilonewton. Para el desarrollo del método de los nodos suponemos todas las fuerzas en tensión. Si la fuerza es positiva, es tensión. Si el valor de la fuerza es negativa, es compresión. Entonces nos vamos al desarrollo del nodo A. Sumatoria de fuerzas en X, 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Haciendo los cálculos obtenemos AB es igual a menos 42,71 kilonewton, fuerza que está en compresión. AL 38,71 kilonewton, fuerza que está en tensión. Nos vamos al nodo L, hacemos sumatoria de fuerzas en X, 0, y sumatoria de fuerzas en Y, LB, 0, y obtenemos LK 38,71 kilonewton, está en tensión. Esta fuerza es positiva. LB es igual a 0, una fuerza nula. Seguimos en el nodo B. En el nodo B tenemos sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Tenemos la siguiente ecuación y resolviendo ecuaciones y sustituyendo los términos, tenemos BK equivale a menos 8,542 kilonewton en compresión. Sale compresión porque la fuerza está negativa, una fuerza que entra al nodo. Y BC menos 34,168 kilonewton compresión. Siguiendo con el nodo K, obtenemos
la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. KJ menos LK menos BK coseno de 25 igual a 0. La sumatoria de fuerza en Y igual a 0. KC más BK seno de 25 igual a 0. Reemplazando los valores, tenemos KJ es igual 30,97 kilonewton. KC es igual a 3,61 kilonewton. Obtenemos KJ 30,97 kilonewton se encuentra en tensión. KC 3,61 kilonewton también se encuentra en tensión. En el nodo C tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. CJ coseno de 43 más CD coseno de 25 menos BC coseno de 25 igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Obtenemos CD seno de 25 menos BC seno de 25 menos CJ seno de 43 menos 7,22 menos KC igual a 0. Resolviendo las ecuaciones y sustituyendo, tenemos CD igual a menos 25,626 kilonewton. CJ es igual a menos 10,586 kilonewton. Y obtenemos aquí CD menos 25,26 kilonewton está en compresión. CJ menos 10,586 kilonewton también se encuentra en compresión. Nodo D. Sumatoria de fuerza por las X igual a 0. DE coseno de 25 menos CD coseno de 25 es igual a 0. DE es igual a CD. Y esto es igual a menos 25,626 kilonewton. Por el eje de las Y, sumatoria de fuerzas en Y, tenemos menos DJ menos CD seno de 25 menos DE seno de 25 menos 7,22 igual a 0. Reemplazando esos valores, tenemos DJ 14,44 kilonewton. DE es igual a menos 25,626 kilonewton, fuerza que está en compresión. DJ es igual a 14,44 kilonewton, fuerza que está en tensión. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo, que estén muy bien. Para que cumpla con todos los estándares de calidad para soportar el peso, las cargas y todo lo que pues pueda tener esta área para poder tener seguridad de lo que se está haciendo. Primero que todo vamos a trabajar con dos puntos, en el cual el primero es calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de las estructuras asignadas y clasificarlos como de tracción o de comprensión y presentar estos valores de esfuerzos en una tabla de resumen. O sea que tenemos que calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada. Y en segundo lugar, vamos a calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción o en tensión lo debemos de verificar bajo esfuerzo. Y los elementos de comprensión lo vamos a verificar bajo carga crítica o como columnas de Euler. Si para alguna de las barras el factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento. O sea, se debe tomar otras medidas o usar otro perfil. Y hay que presentar todos estos valores que se nos van a dar como resultados
en una tabla resumen. Bueno, empecemos con el primer punto, que es calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignadas y clasificarlos como de tracción o de comprensión y presentar estos valores de esfuerzo en una tabla resumen. Bueno, para calcular los esfuerzos ya nosotros debemos de tener el diseño de la estructura, así como vemos esta estructura aquí. Tenemos que tener este diseño de esta estructura con los esfuerzos, con las fuerzas externas de cada uno de los nodos. Y debemos de saber ya cuáles son las medidas de cada uno de los elementos y de los nodos. Bueno, también ya hemos hecho en las actividades anteriores calculado cuáles son los nodos gemelos, o sea los nodos que son iguales, y las fuerzas externas para cada uno de estos nodos. Por ejemplo, para el nodo AB y FG, la fuerza externa de cada uno de esos nodos es de 42.71 kN, menos 42.71 kN. Como esta fuerza externa está negativa, se dice que está en comprensión. Y si está positiva, como la que es AL y HG, que es 38.71, se dice que está en tensión. Y también tenemos un elemento de amarre que no tiene fuerza externa, que es los nodos LB y HF, que están como elementos de amarre. Bueno, es importante recordar que todas estas cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con un perfil de acero estructural A36 con un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Para nosotros saber todo lo que es lo que corresponde a este perfil o a este ángulo, debemos de ver el libro de aprendiz C del libro de la guía de la unidad 2. Bueno, vamos a calcular primeramente el área del perfil. ¿Cómo calculamos el área de este perfil? Nos vamos al libro guía y buscamos el perfil o el ángulo con el que nosotros estamos trabajando. En este caso es el L64 por 64 por 9.5, así como está aquí señalado. Y él nos da cuál es el área de este ángulo, que es 120 milímetros al cuadrado. Entonces, como nosotros vamos a usar dos perfiles enfrentados, entonces ese valor lo vamos a multiplicar por 2. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí se nos está mostrando el área en milímetros al cuadrado y nosotros lo vamos a trabajar en metros al cuadrado. Así que pasamos este resultado, o sea 240 milímetros al cuadrado, lo pasamos a metros al cuadrado y nos va a dar como resultado que es 0.00224 metros al cuadrado. Y como vamos a trabajar con el mismo perfil o con el mismo ángulo para todos los elementos o todos los nodos, pues el área va a ser igual para todos. Bueno, ahora pasemos a calcular el esfuerzo normal y lo vamos a calcular en megapascales. Y para calcular este esfuerzo normal lo vamos a hacer con esta ecuación. Decimos que esfuerzo normal es igual a fuerza sobre área, o sea, fuerzas externas sobre área. Entonces con esta ecuación vamos a calcular todos los esfuerzos normales de la cercha, de cada uno de los nodos. O sea, por ejemplo, el esfuerzo normal del nodo AB y FG es de la fuerza externa, que es menos 42.71 kN, sobre el área del perfil, que es 0.00224 metros al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado que es menos 19.0669 megapascales. Y así hacemos con todos pues los nodos y a cada uno le vamos a ver calculando su esfuerzo normal. Sigamos con el segundo punto, que es de calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Tener muy en cuenta que los elementos de tracción o de tensión se verificarán bajo esfuerzo, como lo habíamos dicho anteriormente, y los elementos en comprensión lo vamos a verificar bajo carga crítica o
como columnas de Euler. Dice que si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento, o sea, se debe de usar otro perfil. Y estos valores los vamos a presentar en una tabla resumen, como lo hicimos anteriormente con los esfuerzos normales. Para esto debemos de recordar que nosotros vamos a trabajar con un acero estructural A36, y así como lo estamos viendo aquí seleccionado, y esa tabla pues la podemos encontrar en el libro guía del aprendiz C, que está en la unidad 2 del curso. Bueno, para esto tenemos dos ecuaciones, o que ya una la calculamos, que fueron los esfuerzos normales, que es fuerza sobre área. Ya tenemos todos los esfuerzos normales para cada uno de los elementos, y ahora vamos a calcular el factor de seguridad, y para eso vamos a usar esta ecuación. O pasemos a averiguar el factor de seguridad. Para esto hemos nosotros dividido pues la tabla en dos. En uno vamos a averiguarle para los elementos que están en tensión, y en otra tabla vamos a averiguar para los elementos que están en comprensión, ya que para uno y el otro lo vamos a averiguar bajo esfuerzos diferentes. Bueno, guiándonos de la ecuación para hallar el factor de seguridad, que es esta que está acá, vamos a notar que el factor de seguridad es igual a la resistencia a la fluencia o a la cedencia sobre el esfuerzo admisible o el esfuerzo normal. ¿Cómo sabemos cuál es la resistencia a la cedencia? Esa resistencia a la cedencia pues la encontramos en la tabla del libro guía, como lo habíamos visto anteriormente, y decimos que para este ángulo la resistencia a la cedencia es de 250 megapascales, y así va a ser para para todos los nodos, ya que estamos usando el mismo ángulo. Entonces, si hacemos la ecuación de fuerzas de factor de seguridad, entonces tenemos que la resistencia a la cedencia es de 250 sobre el esfuerzo admisible o esfuerzo normal, que en este caso del nodo AL y HG que está en tensión es de 17.28125. Esto nos da a nosotros un valor que es de 14.4665. O sea, tenemos que el factor de seguridad para el nodo AL y HG es mayor sobre 3, así que no hay que reestructurar pues la cerquilla. Así tenemos para todos los nodos, que va a ser mayor que 3. Y esto lo calculamos con esta ecuación. La resistencia a la cedencia sobre el esfuerzo admisible, o sea, 250 sobre el esfuerzo admisible de cada uno de los nodos. Para que vamos a trabajar, recordemos que el elemento de amarre también lo tenemos como tensión, y que su factor de seguridad va a ser 0, ya que su esfuerzo admisible es 0. Es un elemento de amarre. Y lo que nos pedían, ya que los factores de seguridad pasan de 3, quiere decir que están normal y que no hay que hacerle ninguna corrección. Bueno, para calcular los factores de seguridad para compresión bajo carga crítica, para esto tenemos que tener el teorema de ejes paralelos para escoger el momento de inercia. Dice que el teorema de eje paralelo dice que el momento de inercia es igual a I de x más AY al cuadrado a la 1, más el momento de inercia más AY al cuadrado. Nos da un valor que es de 0.00000081 metros a la 4. Así vamos a calcularlo como para X, como para Y. Y nosotros tenemos que trabajar con el menor valor, que en este caso es 0.00000081 metros al cuadrado.
¿Dónde tenemos estos valores para calcular los momentos de inercia? Aquí en la tabla, en el mismo, pues en la misma tabla del acero, del ángulo que nosotros estamos trabajando. Aquí tenemos la fórmula. Dice que el momento de inercia para X, que como vamos a trabajar con el de menor valor, es de 0.405. Aquí lo tenemos, momento de inercia 0.405 más 0.405. Vamos a trabajar con dos perfiles, lo multiplicamos por 1.000.000 para poder pasarlo a metros al cuadrado, ya que aquí lo estamos trabajando, o la tabla nos lo muestra en milímetros al cuadrado y nosotros lo necesitamos en metros al cuadrado, y nos da este resultado como el momento de inercia menor, como lo habíamos calculado, que es 0,0000081 metros al cuadrado, y al área de sección, que ya la conocemos, que es 0,00224 metros al cuadrado. Sigamos con el factor de seguridad para elementos que están en comprensión. Como ya habíamos dicho, lo vamos a averiguar bajo carga crítica o como en columnas de Euler. Para hallar este valor, primero tenemos que hallar cuáles son las cargas críticas de cada uno de los nodos. Con esta ecuación la hallamos, que es pi al cuadrado por el módulo de electricidad por el momento de inercia de la sección sobre la longitud del elemento al cuadrado. Con esto vamos a hallar con esta ecuación cada una de las cargas críticas. Y aquí tenemos los valores relacionados en esta tabla. Simplemente tenemos que reemplazar acá los valores y nos va a dar este resultado. Y con este resultado nosotros podemos hallar el factor de seguridad para los elementos que están en comprensión. Dice que el factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre la fuerza externa de cada uno de los elementos, de cada uno de los nodos. O sea, que el factor de seguridad es igual para el nodo AB y FG a 328.2540 sobre menos 41,71, y nos da el factor de seguridad, que es 7.6856. Y así hacemos para todos los elementos. Reemplazamos acá los valores y pues nos da el resultado. Y pues revisando los resultados para cada uno de los nodos, vemos que todos son mayores de 3 o pasan de 3, o quiere decir que estos esfuerzos no hay que hacerle ninguna corrección, ni hay que